Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén todos súper bien y listos para un vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las parejas turcas más queridas y aclamadas a nivel mundial, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque les traigo un notición, algo que realmente ha sacudido las redes sociales y que estoy segura que los va a dejar boquiabiertos. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Siempre traigo contenido fresco, divertido y lleno de chismecitos de tus celebridades favoritas. Así que únete a esta gran familia. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¡Qué pareja! Su química en pantalla era innegable y su relación fuera de ella nos robó el corazón a todos. Después de protagonizar la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air, su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad. Era el cuento de hadas perfecto. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en esas conexiones mágicas que te dejan sin aliento. Pero como muchas veces sucede en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un golpe durísimo para todos sus fans. Nos quedamos con el corazón roto y preguntándonos qué había pasado. Las especulaciones no tardaron en aparecer, diferencias irreconciliables, agendas apretadas, presiones mediáticas, la lista era interminable. Ambos se mantuvieron relativamente callados al respecto, lo que solo alimentó aún más los rumores. Y durante mucho tiempo, ese fue el final de la historia. Hande y Kerem tomaron caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras. Ella continuó protagonizando series y convirtiéndose en un ícono de la moda, mientras que él siguió cosechando éxitos en la actuación y explorando nuevas facetas como productor. Parecía que el capítulo de Hande y Kerem había quedado cerrado para siempre. Pero aquí viene la bomba. Prepárense porque esto es algo que nadie se esperaba. Después de meses, incluso años, de silencio y distancia, han surgido unas señales, unas pistas sutiles pero contundentes, que apuntan a una posible reconciliación. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar dándose una segunda oportunidad. Sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿en serio? ¿De dónde sacaste esa información? Pues bien, déjenme contarles. Primero, tenemos que hablar de las redes sociales. Como saben, son el termómetro perfecto para medir el pulso de las celebridades. Y últimamente tanto Hande como Kerem han estado interactuando sutilmente en Instagram. Likes a publicaciones del otro, comentarios con emojis sospechosos, pequeños detalles que no han pasado desapercibidos para sus fans más observadores. Por ejemplo, Hande le dio me gusta a una foto de Kerem donde aparecía disfrutando de un atardecer en un lugar paradisíaco. Y Kerem a su vez comentó una foto de Hande donde lucía radiante en un evento con un simple pero significativo emoji de un corazón. Esto es una señal, gente. No podemos ignorarlo. Pero eso no es todo. Hace unas semanas, ambos fueron vistos en el mismo restaurante en Estambul. No hay fotos que confirmen que estaban juntos, pero varios testigos aseguran haberlos visto en el mismo lugar, a la misma hora. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Estambul es una ciudad grande, las probabilidades de encontrarse accidentalmente son mínimas. De hecho, me atrevería a decir que la probabilidad de que dos personas, y no precisamente dos personas cualesquiera, sino dos celebridades de su calibre coincidan en el mismo restaurante en Estambul, sin planearlo, es prácticamente nula. Es como ganar la lotería, pero al revés. Porque, seamos honestos, esto no se siente como una casualidad afortunada, sino como una jugada estratégica, una movida calculada para alimentar la llama de la esperanza en sus fans. O quién sabe, quizás es simplemente el universo conspirando a su favor. A veces la vida nos sorprende de maneras inesperadas. Y lo más intrigante de todo es que, según fuentes cercanas a ambos actores, han estado en contacto constante durante las últimas semanas. Se dice que han tenido largas conversaciones telefónicas, incluso videollamadas. Al parecer, han estado intentando limar asperezas, aclarar malentendidos y reconectar a un nivel más profundo. Una de mis fuentes, que prefiere mantenerse en el anonimato, y la entiendo completamente, no quiere meterse en problemas,
me contó que Ande y Kerem han estado haciendo un verdadero esfuerzo por entender qué fue lo que salió mal en su relación. Han estado revisando viejas conversaciones, analizando sus errores y tratando de encontrar una manera de construir una base más sólida para el futuro. Es como si estuvieran haciendo terapia de pareja. Pero a distancia. Y eso, mis amigos, es una señal de que ambos están tomando esta posible reconciliación muy en serio. No están jugando a las casitas, están invirtiendo tiempo y energía en reconstruir lo que se rompió. Ahora, no quiero crear falsas expectativas. No hay nada confirmado oficialmente. Ni Ande ni Kerem han hecho ninguna declaración pública al respecto. Pero todas estas señales apuntan a que algo está pasando. Algo se está cocinando entre ellos. Y como fan número 1 de esta pareja, no puedo evitar emocionarme. Es como cuando estás cocinando tu plato favorito y empiezas a oler esos aromas deliciosos que te indican que algo bueno está por venir. Así me siento yo ahora mismo. Con la esperanza de que Ande y Kerem nos regalen un final feliz digno de un cuento de hadas. Imaginen la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Sería como un cuento de hadas hecho realidad. Su historia de amor nos inspiró a muchos, y la idea de que puedan superar sus diferencias y darse una segunda oportunidad es simplemente maravillosa. Sería como ver renacer el amor de las cenizas, como un fénix que resurge con más fuerza y belleza que nunca. Y no me digan que no les emociona la idea de volver a verlos juntos en la alfombra roja, derrochando amor y complicidad. Sería un sueño hecho realidad para todos los fans de Anker. Además, pensemos en el impacto que tendría esto en sus carreras. Su regreso como pareja sería un boom mediático a nivel mundial. Todas las marcas querrían trabajar con ellos, todas las revistas querrían tenerlos en sus portadas, todos los productores querrían que protagonizaran sus series y películas. Sería una locura. Imaginen la cantidad de portadas de revistas que venderían si anunciaran su reconciliación. Sería un récord histórico. Y no me quiero ni imaginar la cantidad de proyectos cinematográficos que se pelearían por tenerlos como protagonistas. Sería una verdadera mina de oro para la industria del entretenimiento. Pero más allá del éxito profesional, lo importante es su felicidad personal. Si realmente se aman y creen que pueden construir un futuro juntos, yo los apoyo al 100%. Se merecen ser felices, y si esa felicidad la encuentran el uno en el otro, adelante. Al final del día, el amor es lo que importa. Y si Ande y Kerem creen que pueden encontrar la felicidad juntos, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Que sigan su corazón y que sean felices para siempre. Claro, también hay que ser realistas. Una reconciliación no es fácil. Requiere mucho trabajo, compromiso y paciencia. Tendrán que superar viejos rencores, aprender a comunicarse mejor y adaptarse a los cambios que hayan experimentado durante este tiempo separados. Pero si están dispuestos a hacerlo, creo que pueden lograrlo. No va a ser un camino de rosas, eso está claro. Habrá obstáculos, desafíos y momentos de duda. Pero si ambos están dispuestos a luchar por su amor, creo que pueden superar cualquier adversidad. Y para ser honesta, creo que ambos han madurado mucho desde su ruptura. Ande se ha convertido en una mujer más segura de sí misma, más enfocada en sus metas. Y Kerem ha demostrado ser un hombre sensible, inteligente y con un gran corazón. Creo que están en un punto de sus vidas en el que están listos para una relación seria y comprometida. Ande ha demostrado ser una mujer independiente y talentosa, capaz de brillar con luz propia. Y Kerem ha demostrado ser un hombre apasionado y comprometido con su trabajo, dispuesto a asumir nuevos desafíos y a explorar nuevas facetas de su carrera. Creo que ambos han crecido como personas y como profesionales, y eso les da una base más sólida para construir una relación duradera. Además, creo que el tiempo que han estado separados les ha servido para reflexionar sobre lo que realmente quieren en la vida. Han tenido la oportunidad de crecer individualmente, de explorar sus propios intereses y de descubrir qué es lo que realmente les hace felices. Y ahora, que han tenido tiempo para encontrarse a sí mismos, creo que están mejor preparados para afrontar una relación de pareja. Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que Ande Ercel y Kerem Bürsin se reconciliarán? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan al respecto. Recuerden que esto es solo una especulación basada en señales y rumores. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva.
Y en este caso, el río está sonando con mucha fuerza. Y yo estoy dispuesta a seguir su curso hasta el final. Mientras tanto, solo nos queda esperar y ver qué sucede. Estaré atenta a cualquier novedad y les prometo que seré la primera en informarles si hay alguna confirmación oficial. Y si finalmente deciden volver a estar juntos, seré la fan más feliz del mundo. Prometo organizar una fiesta virtual para celebrarlo con todos ustedes. Pero mientras esperamos una confirmación oficial, sigamos analizando las señales. He estado investigando a fondo sus redes sociales y he encontrado algunas pistas aún más intrigantes. Por ejemplo, Ande ha empezado a seguir de nuevo a algunos de los amigos más cercanos de Kerem en Instagram. ¿Coincidencia? No lo creo. Creo que es una manera sutil de acercarse de nuevo a su círculo social, de demostrar que está dispuesta a integrarse de nuevo en su vida. Y Kerem por su parte ha estado publicando fotos y vídeos en lugares que tienen un significado especial para Ande. Es como si estuviera tratando de recordarle los momentos felices que compartieron juntos. Además, he escuchado rumores de que ambos han estado tomando clases de cocina juntos. Sí, lo oyeron bien. Al parecer, están aprendiendo a preparar platos turcos tradicionales para sorprenderse mutuamente. ¡Qué romántico! ¿Se imaginan a Ande cocinando un delicioso manti para Kerem, o a Kerem preparando un exquisito kunefe para Ande? Sería un verdadero espectáculo culinario. Y por si fuera poco, también he escuchado que ambos han estado trabajando en secreto en un proyecto benéfico juntos. ¡Qué gesto tan noble! Al parecer, están colaborando con una organización que ayuda a niños necesitados en Turquía. ¡Qué manera tan hermosa de usar su fama y su influencia para hacer el bien! En resumen, el vídeo de hoy ha sido un análisis exhaustivo de las señales que apuntan a una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos revisado sus interacciones en redes sociales, los rumores de encuentros secretos y las declaraciones de fuentes cercanas a ambos actores. Aunque no hay nada confirmado, la esperanza sigue viva y la emoción está a flor de piel. Y yo estoy aquí para compartir esa emoción con todos ustedes. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo al hablar de este tema. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones sobre esta posible reconciliación. Me encanta leer sus mensajes. Y si tienen alguna información adicional que quieran compartir, no duden en hacerlo. Juntos podemos descubrir la verdad detrás de esta historia de amor. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Les prometo que no se arrepentirán. Hasta la próxima. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Ciao. Y recuerden, sigan soñando con el regreso de Anker. Porque a veces los sueños se hacen realidad.